Buenas, pero primero, bienvenidos a Un Café y Charla con Luis. Hola, el tema de hoy es mamá, papá, tenemos que hablar. Y este es un tema bastante delicado porque para mí fue un tema muy difícil y por el que tuve que pasar por varios procesos y varios años para llegar a él. Entonces, vamos a empezar poco a poco con el tema de familia y límites, empezando con lo que son los límites personales. Aquí hay algo importante que tomar en cuenta y es el hecho de que los límites personales son aquellas cosas que consideramos importantes, es aquellas cosas en las que decimos, hey, esto para mí es un límite, yo no quiero que tú como otra persona pase de ahí. Eso es como cuando tú a lo mejor estás hablando con alguien, te quiere tocar un tema y tú dices, oye, mira, no es que yo no quiero hablar de eso. Pues es un poco la misma historia, son límites, son situaciones que queremos evitar tener que comprometer la relación con alguien o tener que vivir con alguien. Y es un tema difícil porque a mí me tocó establecerlo tanto con personas que quería como con personas que no. ¿A qué me refiero con esto? Yo tuve que poner límites con mi madre, que en paz descanse, y eso fue muy difícil porque yo tenía muy claro las cosas con ella y no quería tener esa clase de límites. Y también tuve que poner límites con miembros de mi familia con los que ya no me hablo, con los que para empezar yo no quería tener relación y el límite fue decir un hasta aquí, no más, se acabó. Y eso pues es un poco complicado. Yo creo que lo primero que tiene que tener uno claro, y ahí entra un poco un ejercicio de autoconocerse, es qué es un límite para uno, porque no para todos funciona de la misma manera, no hay una regla mágica. He visto a miles de influencers dar fórmulas, dar temas, pero mm, el tú descubrir tus límites y descubrir qué es lo que a ti te afecta es una experiencia personal y no hay nadie que te vaya a preparar para ella. Mi mayor consejo en ese caso sería la terapia. De hecho, fue en mi última experiencia con la terapia en el que yo tomé esa decisión de poner límites y fue bastante complicado porque durante muchos años hay que tomar en cuenta que generalmente nosotros, sobre todo los millennials, nosotros somos una generación de quiebre. Somos una generación que vino a terminar un proceso, a continuar con algo que ya venía desde antes. Entonces, mm, es muy difícil romper con algo que toda la vida se te ha inculcado que es lo correcto y es lo que tiene que ser. A mí en su momento se me dijo, la familia es lo más importante, la prioridad número uno, y todo se justificaba con la frase es que es tu familia. Entonces, no importaba qué tanto me decepcionara mi padre, la respuesta era es que es tu padre. No importaba qué tan abusivo fuera alguno de mis tíos conmigo, la respuesta es que es tu tío. No importaba qué tan despreciable fuera cualquier persona conmigo, la respuesta era, es que es tu familia. Y la familia va primero. Y romper ese ciclo y llegar a ese punto en el que tú dices, no, yo no le puedo dar prioridad a la familia sobre mí, sobre mi persona, es complicado cuando toda la vida te han enseñado lo contrario. Hay personas para las que ha sido muy fácil, pero no es el mismo proceso para todos y romper ese ciclo es complicado, sobre todo cuando la familia se ha utilizado como un método de manipulación. Porque en muchas familias pasa que se ha utilizado como un método de manipulación. Sobre todo los que venimos de países latinoamericanos, es muy común que la familia sea un arma. Y parece mentira y esta conversación a muchos no les va a agradar. Más de uno escuchará este podcast hoy y dirá, hay que ver, este hombre está en contra de la familia. Y no, al contrario. Yo desearía haber tenido una familia estable, que de verdad quisiera incondicionalmente, que de verdad apoyara, que de verdad fuera muchas cosas que no es. Pero precisamente no escogemos la familia que tenemos, pero sí podemos escoger qué hacemos con la familia que tenemos. Ojo a eso. Ahí hay que tomar en cuenta que eso es una de las cosas más importantes, el romper lazos, el saber
cuándo solo voy a poner un límite y cuándo voy a cortar completamente de raíz. Y hay momentos en que es la única alternativa. Yo en su momento, por ejemplo, me vi en una encrucijada. Yo tenía que tomar decisiones, yo me quería independizar, y yo me sentía culpable por querer independizarme. Y eso no debería ser así. Yo no debería sentirme culpable por seguir mi vida, por hacer lo que yo quiero hacer, por seguir adelante. Y de alguna forma me sentía culpable. Y eso no está bien. Y por otra parte, yo me veía en el compromiso de estar con familiares con los que yo no quería estar, con los que sí, yo sé que son mi familia, son mi sangre, lo que tú quieras, pero es que yo no los quería. Yo no quería tener una relación con ellos por distintos motivos. Entonces, yo tenía con alguna parte que la familia poner límites y decir, hey, hasta aquí te permito, hasta aquí me separo, hasta aquí estás tú y estoy yo. Y con otra parte de la familia era del todo romper lazos. Era cortar de raíz, arrancar y decir, mira, no quiero saber nada. Y eso es un tema complicado de llevar. A mí me tomó años, esto estamos hablando que es una decisión que yo llegué a tomar en lo que se le llamaría la mitad de los 20, sobre los 25, 26, fue cuando yo llegué a tener esas experiencias. Y, y fue complicado, o sea, fue complicado en esa edad. Y yo sé personas que están en sus 30 y tantos y aún no lo han hecho y les cuesta todavía más. Y entre más te esperes para poner esos límites, más difícil es. No puedes atender a otros sobre ti mismo, por más familia, por más sangre y por más cosas. Y yo me acuerdo cuando yo llegué a terapia en ese momento de mi vida y llegamos a hablar de ese tema, que yo le dije a mi terapeuta, es que yo no entiendo por qué tengo que hacer esto porque seamos de la misma sangre. Y ella no me dijo estas palabras exactamente, pero me dijo, me dio a entender como que es que no tiene por qué ser así. Es que tú eres quien está permitiendo que eso sea así. Y eso fue como una bofetada porque fue como decir, oye Luis, mira, que tú eres el que está permitiendo que esto pase. Y eres tú el único que le puede poner un final. Las personas son lo que son. Nuestra familia es la que es. Sus personalidades, sus caracteres, sus vivencias. Y es importante tener una conversación clara y honesta al respecto porque hay personas que se pueden adaptar a tus límites y hay personas que no van a entender los límites y que la única solución va a ser cortar de raíz, romper lazos. Y eso no es tan fácil. En ese mismo tema de romper lazos, pues os cuento un poco cómo fue mi experiencia, porque yo tuve que cortar lazos con lo que era, con lo que es mi padre, porque sigue con vida. Este, y yo llegué a tener una conversación muy seria con él. Dio la casualidad que fue también para la época que salí del armario con él, porque aclaremos, ya yo había salido del armario con todo el mundo, solo con él no. Yo llegué, salí del armario y tuve una conversación franca con él. Y le dije, mira, yo estoy yendo a terapia por este motivo. Mi psicóloga me ha recomendado tener una conversación honesta contigo y te voy a decir las cosas un poco como son. Y yo le dije, tal vez no lo esté haciendo de la mejor manera. Es muy probable que lo que te diga te vaya a herir, pero esto la verdad que es algo que vengo acumulando de años y te lo tengo que decir. Y yo se lo dije, mira, es que no se me olvida, se lo dije con esas palabras. Yo le dije, papá, mm, yo a ti no te quiero. Y yo sé que eso le debió haber sonado como una bofetada en la cara. Yo puedo, a ver, podría hablar de mi padre y mi relación con él por capítulos porque hay mucho que hablar, pero resumiendo un poco la relación que él y yo tuvimos, él no estuvo como debía estar, no tomó su rol como lo debía tener. Y cuando he intentado hacerlo un poco diferente, pretendía como que yo hiciera caso omiso a esas cosas que han pasado. Como el que dice borrón y cuenta nueva. Ah, aquí no ha pasado nada, yo nunca he sido un mal padre, yo nunca he sido un padre ausente, yo nunca he sido un desconocido para ti, yo soy tu papá. Y yo puse ese límite de no. Y de hecho se lo dije claro, yo le dije, mira, yo no me llevo ni contigo ni con tu familia por esto, esto y esto y esto. Le dije todos mis motivos y le dije, y
hasta le fue en eso, le dije, y yo te culpo a ti de eso, porque tú eres el que no puso de su parte para eso, y ahora pretendes que ya yo siendo mayor de edad, grande, con mi vida, mis estudios, mi carrera, mi camino propio, yo haga un hueco en mi vida para meterte, pero es que no me apetece mover a nadie ni abrir hueco para ti. Esa conversación es difícil, porque tú le estás diciendo a tu padre, al que te han hecho creer toda la vida que tú tienes que querer y respetar sobre todo, que el respeto y el amor se gana, que no lo tiene garantizado solo por tener ese título y que tú has decidido no dárselo. Y bueno, en su momento yo dejé la conversación un poco abierta, le dije que a lo mejor con el tiempo lográbamos arreglar la relación, pero que iba a ser en mis términos. Básicamente se lo dejé como un ultimátum y le puse como, mira, esto va a ser un poco a como a mí me sea conveniente y esto va a ser un poco más como yo decida hacerlo. Si decido no hacerlo, no lo voy a hacer. Y básicamente me dio como ese arrebato y luego tuve la conversación con mi madre. Que con mi madre fue por otra situación diferente. A mi madre más bien le puse un límite. Tomemos en cuenta que mi madre fue madre soltera. Ella no estaba con mi padre, ella tuvo que sacar adelante la casa, tuvo que sacarme adelante a mí, hizo todo lo posible en cielo y tierra por mí y siempre yo a mi madre la adoro y la querré con todo mi corazón y ha sido la pérdida que más me ha dolido en la vida. Pero eso no significa que yo no fuera consciente de las cosas que hacía mal, consciente o inconscientemente. Ahora, aquí entramos en una situación curiosa porque entramos en el tema de los ciclos. Mi familia nunca ha sido cariñosa. Mi familia, esto como en los anuncios que una madre le dice te quiero a tu hijo, eso no se ve en mi familia. Y mi madre fue la primera en romper ese ciclo. O sea, no fui yo el de los años 90, fue ella de los años 60 la que dijo, yo no voy a darle a mi hijo este trato, yo quiero que mi hijo viva en un hogar querido, que se le quiera y que él sienta lo que es amor y que él sienta lo que es que una madre le dé cariño. Ella tuvo ese trato conmigo y siempre tuvimos una muy buena relación por lo mismo, porque ella decidió romper ese molde y decir, yo no le voy a pagar a mi hijo con la moneda que me pagaron a mí. Yo, el ciclo que rompí era ese ciclo de aquí el amor es incondicional solo por ser sangre o aquí lo tenemos que tolerar todo por ser sangre. Y yo a ella llegué y le dije, mira, yo no me llevo con todos mis tíos, tus hermanos en este caso, yo no quiero relación con ellos por este y este motivo y yo decidiré con quién pongo relación y en qué términos. Y yo le dije a ella, y yo no voy a responder a nadie por obligación, solo por ser mi tío, mi tía, mi primo, mi prima, mi lo que sea. Yo le dije, podemos compartir todo el código genético, podremos compartir la sangre, pero eso no los hace mi familia. Y yo puse muy claro los límites. Y le dije a ella, además, yo no voy a hacer cosas por compromiso. Y en ese entonces era cuando yo estaba considerando el independizarme y yo le dije, y yo me voy a ir de casa porque es una experiencia que quiero vivir, no es nada personal, yo no te odio, no es que ya no quiera saber de ti, sencillamente que quiero pasar a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa no te incluye. Por lo menos no de la manera que tú quieres estar. Bueno, lloramos, nos abrazamos, hablamos. Con ella fue más amena la conversación porque entra mucho esa parte. Ella comprendió que era un ciclo que se estaba rompiendo y pues logramos tener esa parte. Y nuestra generación es algo que no todos les ha tocado vivir, pero sí a una gran mayoría hemos tenido que vivir esa experiencia de poner límites y de romper lazos donde no queríamos tenerlos. Nosotros, creo que es una conversación que había en varios podcasts y en varias cosas por todo internet, que habla de que nuestra generación lo único que busca es una disculpa a su familia por todas estas películas nuevas de Pixar y de Disney y de DreamWorks y todo, que casi todas tiran a la temática de mi familia me hirió y yo quiero perdón. Cosa que vemos en Coco, cosa que vemos en Turning Red, cosa que vemos en Encanto. Toda esta serie de películas que ha creado nuestra generación, aunque sea para la siguiente, pero que han sido enfocadas desde el punto de vista de, hey, tú me has hecho daño y yo lo que buscaba era arreglar estas cosas.
Entonces, nuestra generación ha tenido que pasar por un proceso donde buscamos arreglar y buscamos un poco lo que queremos. Y ha sido una decisión difícil, ¿eh? No ha sido fácil. Y esto no viene de nuestra generación. Nuestra generación es la que al fin ha tomado el paso, pero esto viene tratando de romperse desde hace 2 o 3 generaciones y sencillamente llegó a un punto de quiebre. ¿Qué pasa? Que cuando ha llegado a este punto de quiebre, en algunos casos ha sido una cosa explosiva. En algunas familias ha sido una situación de discusión, ha sido una situación de problema, porque cuando tú tratas de romper una norma, siempre se te va a ver como el conflictivo. Luego pasó una situación y fue cuando falleció mi madre, que eso fue como un punto de quiebre para mí en muchos sentidos. El Luis que les habla hoy no es el mismo Luis que estaba antes del fallecimiento de mi madre. Cuando llegamos a ese punto de que mi madre fallece, ya yo me vuelvo más radical en la decisión. Ahí es cuando termino de cortar relación con mi padre, lo elimino de redes, teléfono, todo sitio. Elimino a mis tíos, venga, que pasé de tener como 50 miembros de familia a tener 10. Porque recorté y dejé lo justito y a los que he dejado, los he dejado con ciertas limitaciones. ¿A qué me refiero con esto? Los he dejado en una normativa de aquí no es un ven y di lo que tú quieras o opina lo que tú quieras. Una de las razones, por ejemplo, por la que yo corté con mi familia, y más de uno me comprenderá, son los típicos comentarios que yo considero comentarios impertinentes. El comentar sobre la apariencia física del otro, el comentar sobre su situación, el que llegue alguien y te diga, uy, pues yo te veo a ti más gordito. ¿Perdona? O que llegan y te hacen comentarios como, pues qué bien estamos, ¿no? Se te ve cachetón. ¿Perdona? Pues ya se te va viendo el cartón. Y vas viendo toda esta serie de comentarios sobre tu apariencia física, sobre tus decisiones, sobre lo que has hecho con tu trabajo, con tus estudios, con tu vida. Y ya hubo un punto en que yo dije, mira, esto yo no lo voy a aguantar un día más. Y en el que yo he llegado a responderle a alguien, es que a ti qué te importa. O llegar y decirle a alguien, bueno, sí, engordé, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Porque hay que tomar en cuenta una cosa. Yo no digo que no se pueda criticar. Si tú como mi amigo, mi familia, me dices un comentario de una forma respetuosa y de una forma adecuada, yo puedo entender que tú estés buscando un bien o que me estés dando una sugerencia. Ahora, si tú estás dando un comentario donde nadie te lo ha pedido de manera despectiva, con un tono sarcástico, burlón, te puedo yo decir a dónde te voy a mandar. este, yo por eso fue uno de los motivos por los cuales corté mucho con mi familia, porque yo dije, mira, es que esto no es una familia, es que aquí no hay amor, aquí todo es un hablar de cómo te ves, qué has hecho, qué no has hecho, o compararte, uy, es que tu otro primo esto, uy, es que tu otro familiar esto, uy, es que esto no pasaba en casa de tu otro tío. Pues mira, pues esta es mi casa y aquí sí pasa, básicamente. Y yo he llegado a poner esos límites que a muchos no se los ha tomado bien, muchos de mis familiares no me hablan y muchos de mis familiares a mí es el que no me interesa hablar con ellos, pero también les digo que ha sido la mejor decisión que he tomado y que el nivel de paz mental que yo tengo desde que he tomado esas decisiones no tiene precio. Y más bien, si me arrepiento de algo es de no haberlo hecho antes. De no haberme puesto antes a mí primero. Y esto, ojo, porque esto es algo que le pasa, es muy común este tema de ponerse uno primero, es algo que le pasa mucho a los padres. Cuando tú eres padre o madre, es muy común que se te olvide que tienes que ponerte a ti primero. Y una frase que si mi psicóloga escucha esto, se pondrá súper contenta que me acuerde esto. Ella una frase que me dijo en las primeras sesiones era, Luis, cuando tú vas a un avión, ¿qué es lo que dice el aviso de seguridad sobre las mascarillas de oxígeno? Póngase usted su mascarilla antes de ayudar a otro. Y, ¡buah! Es que tiene mucho sentido. ¿Cómo vas a ayudar a alguien si tú no estás bien? ¿Cómo le vas a dar oxígeno a alguien si tú no tienes oxígeno? ¿Cómo le vas a dar de comer a alguien si tú no tienes para comer? ¿Y cómo vas a tener una responsabilidad afectiva con alguien si tú no la tienes contigo mismo?
Y eso aplica en todo. Hijos, parejas, amigos, familia, en general. Yo no puedo esperar tener una relación sana con mi familia si yo no pongo límites claros y me respeto a mí mismo en el proceso. Ahora, uno también tiene que entender una cosa, y eso es algo que en internet se nos olvida mucho, ¿eh? El que tú tengas la libertad de hablar, de poner un límite o de dar a entender tu opinión, no significa que eso sea libertad de hacer lo que tú quieras sin tener una consecuencia. Si tú estás dispuesto a tener esta conversación con tu familia, tienes que entender que va a involucrar romper corazones. O sea, va a involucrar que personas se sientan heridas. Va a involucrar tocar egos. Va a involucrar abrir el cajón de mierda. Va a involucrar, incluso en algunos escenarios, discusión y conflicto. ¿Que significa que sí o sí va a suceder? No significa que solo por hacerlo ya va a haber un conflicto. Pero sí significa que puede que haya conflicto, que puede que haya problemas, que puede que haya discusión y que puede que haya resistencia. Y es normal. Tampoco pasa nada porque suceda de esa manera. ¿Cuál puede ser mi consejo? Primero, antes de establecer límites, ten claro cuáles son tus límites. Porque no todo es un límite. Hay cosas que uno piensa que son límites y son arrogancia. Hay cosas que uno piensa que son límites y es ego. Hay cosas que uno piensa que son límites y es egoísmo. Y uno tiene que aprender a separar las cosas porque algo no te guste no significa que es un límite o que es sano ponerlo como límite. Y uno tiene que aprender a diferenciar esas cosas. Mi mayor consejo sería, en serio, el tema de la terapia primero, pero por un tema de autodescubrimiento, por un tema de primero trabaja en ti, primero descubre esas partes de ti, descubre qué es ese proceso que tú tienes que hacer para ti y en ese mismo camino vas a ir descubriendo esos límites y vas a ir dándote cuenta de, hey, resulta que esto me gusta, no me gusta, esto lo tolero, esto no lo tolero. Porque, ojo, hay cosas que puede que no me gusten, pero yo tolere. Hay cosas que puede que no sean negociables y que para mí esto es un sí o un no. Y esa conversación es necesaria tenerla primero contigo mismo y ya cuando tú tienes claro esas cosas, ya tú puedes pasar a tener esa conversación con tu familia o con tus amigos o con tu pareja o con quien quieras poner esos límites. Luego entra un tema importante. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué a nuestra generación le tocó este proceso? No es que ha sido una elección, no es que colectivamente, porque a veces entra mucho los medios y a veces entra mucho el drama. Y a veces hay que tomar en cuenta que esos medios y ese drama son los que alimentan las discusiones. A veces vemos artículos que dicen, uy, es que la generación millennial no piensa para nada como sus padres y quieren recortar a toda su familia. No, nadie quiere recortar a su familia. Señores, nadie quiere quedarse solo en la vida, nadie quiere no tener familia, pero sí hay un momento en el que uno llega a tener la conversación y uno dice, mira, prefiero estar solo que tener a esta persona en mi vida. Y aplican todos los sentidos. Nuestra generación ha sido sencillamente una transición. Nosotros hemos sido el resultado de varios cambios y generaciones que han venido haciendo cambios poco a poco, cosas pequeñitas, pequeños cambios. En mi familia todo empezó con ni siquiera un abrazo, con ni siquiera una muestra de cariño. Todo era una responsabilidad casi que desde que nacías. Hasta un punto en que ya tú ves las nuevas generaciones y el trato es diferente. Ya hay un trato de amor, ya hay un trato de cariño, ya hay una conversión diferente. Incluso yo tengo claro, yo desde que me casé, yo tengo claro que con mi marido yo no quería cometer los mismos errores que yo vi a mi madre tener con mi padre, a mi abuela tener con mi abuelo, a mis tías con mis tíos. Yo no quería tener esos mismos errores. Y todavía cometo errores porque somos personas, tampoco creamos que porque hemos hecho una cosa bien ya no hacemos nada mal. No, seguimos haciendo cosas mal todos. Pero yo sí he aprendido de errores y he decidido, hey, hay cosas que no quiero repetir, que no quiero traer a mis relaciones ni a mi familia. Y si mis círculos son mi marido, yo y mis perros, pues ese es mi círculo y es la familia que tengo.
He topado además con una suerte maravillosa y es que la familia de mi marido me ha acogido a mí como si fuéramos de la misma sangre. Y es que uno de los primeros choques culturales que he tenido con el tema de la migración ha sido el tema familia, porque yo me he llegado a encontrar unas experiencias familiares que yo nunca he vivido. Yo me he llegado a encontrar un cariño y una comprensión que yo nunca he vivido y me he llegado a encontrar muchas experiencias que yo desearía haber vivido de niño y que no tuve, pero que ahora, mm, gracias a la vida, tengo. Y ha sido un proceso. Y también entiendo, siempre hay una frase que yo uso que es como, todo tiene un sentido y un porqué, aunque tú no lo entiendas hoy. Y a lo mejor cuando tú tienes estas conversaciones y pones estos límites, tú no entiendes el por qué pasan las cosas, tú no entiendes por qué la gente se enoja, tú no entiendes por qué esto resultó en que ya no te lleves con alguien o ya no te hablas, hasta que llega el día en que tú entiendes que tenías que destruir para poder construir, que tú tenías que romper las cosas un poco para hacer espacio para cosas nuevas. Y eso es algo que cuesta comprender, sobre todo cuando todavía no le ves un propósito, cuando tú nada más estás en ese momento de quiebre. Y mi experiencia fue complicada al principio, pero a la vez cuando todo sucedió yo sentí un nivel de alivio y la verdad que no me arrepiento. Yo creo que lo he dicho ya varias veces, pero lo vuelvo a repetir porque a veces nos hacen creer como, uy, te vas a arrepentir toda tu vida porque cómo cortas a tu padre, cómo cortas a tu madre. Y una de las cosas que a mí siempre me ha dado mucho coraje es cuando tú ves expresiones de, uy, hay que ver qué mal hijo que no le habla a su padre o a su madre o que no hace nada con su familia. ¿Por qué se nos culpa a nosotros como hijos por algo que sencillamente decidimos no aguantar más? ¿Por qué nadie cuestiona, uy, qué habrán hecho sus padres para que sus hijos ya no quieran hablar? O para que sus hijos ya no quieran llamar, o para que sus hijos ya no los quieran ni ver. Nadie cuestiona a los padres. Nadie cuestiona a los que hacen las cosas mal. Se cuestiona al que decidió romper el ciclo. Y cuando yo he llegado a romper ciclos, yo he sido el malo de la película. Una de las cosas que pasó en mi familia, haciendo igual un resumen, había un tema de una sociedad, había propiedades, bueno, en fin, no vamos a entrar en detalles económicos, pero bueno, había una herencia para que nos entendamos. Y esa herencia por años causó discusiones y conflicto. Y yo a mi madre, estando mi madre viva, yo más de una vez le dije, mamá, salte de ahí, dale eso a ellos y te vas. Y que le den. El dinero ya llegará y si no llega, pues nada, pues no era para nosotros. Pero yo mismo le decía a ella, no vale la pena perder la paz por dinero. Y me acuerdo muy bien que mi madre nunca se animó. Mi madre terminaba llorando cada vez que se reunía con los hermanos y terminaba fatal porque pasaba por unos procesos súper complicados y súper tristes y muy herida porque ella quería siempre tener una buena relación con ellos y terminaba todo en discusiones y en gritos y en problemas. Cuando mi madre falleció y me tocó a mí tomar el rol de ella, mm, yo me acuerdo que yo aguanté una reunión. Y ya cuando yo vi todo ese caos, yo me senté a hablar con mi marido y mi marido me dijo, Luis, si tú te quieres ir, te vas. Tú no te quedes por dinero ninguno, no hay nada que valga tanto en la vida. Y yo le dije, sí, la verdad es que yo me voy a ir de esto, porque no hay dinero en el mundo que me pague perder la paz o enfermarme yo por discusiones, por dinero, por terrenos que a lo mejor ni voy a ver yo en vida, que lo mismo me muero y no se ha hecho nada con eso. Yo no vale la pena. Y yo decidí, ese fue otro límite que puse y yo quedé como el malo. La mitad de mi familia no me habla, muchos me juzgaron un montón. Yo llegué, pagué lo que tenía que pagar de mi madre, vendí las acciones a otro familiar, hice las cosas legales como las tenía que hacer y muchos se lo tomaron mal. Y para muchos yo fui el peor sobrino del mundo, hay que ver Luis Carlos, hay que ver aquí, hay que ver acá. Pero yo llegué, yo dije, mira, no. Y literalmente cuando me fui les dije, señores, no hay dinero en el mundo que me compense aguantar esto. Y me fui. Mic drop, como dicen. Y me mantengo en la decisión. Yo la verdad tengo tanta paz desde que me quité eso encima
Y miran, a estas alturas yo siempre he pensado que yo no soy una persona ambiciosa, por lo menos en ese sentido. A lo mejor para otras cosas sí, pero por lo menos para eso no. Yo puedo no tener nada en la vida, que mientras yo tenga paz en mi vida, o sea, mientras yo tenga calma, a mí me da igual no tener dinero. Ahora, yo tener cuentas llenas de dinero o propiedades o cosas para estar estresado, para estar enfermo, es que prefiero vivir debajo de un puente, se los digo así. Porque para mí no vale la pena todo el sufrimiento por el que pasó mi madre por algo que ni siquiera llegó a ver. Porque al fin y al cabo falleció y ni siquiera llegó a ver frutos de nada de eso por lo que sufrió y lloró por tantos años. Entonces, es muy fácil decir, uy, no es que aquí, es que allá. Sí, pero los límites que yo he llegado a poner han sido porque he decidido ponerme a mí primero antes que estos conflictos, antes que estos problemas, antes que estas personas o estas discusiones. Y porque he decidido no dejar que un vínculo de sangre dictamine a quién tengo que querer o no, o a quién tengo que respetar o no. Para ir terminando un poco el tema, ¿cómo ha cambiado mi vida con esto? Pues la verdad que soy otra persona. Tengo más paz, tengo más calma, tengo más tranquilidad, estoy mucho más estable en temas de salud mental. ¿Y me pone triste no tener a mi familia? Un poco sí. Un poco sí, porque, hombre, en su momento a más de uno sí quise, o a más de uno me hubiera gustado tener una mejor relación con ellos o establecerla. Pero de la misma manera, yo también digo, mira, la verdad que prefiero decir que no tengo X tío, que no tengo X tía, que no tengo a mi padre, que no tengo relación con que no tengo esta parte de la familia conmigo, que tenerlos solo por tenerlos y comerme discusiones, comerme descontentos, estar todo el tiempo yo amargado, estar yo en unas navidades en una esquina con cara de odio a mi vida porque estoy completamente descontento con todo lo que me han dicho y con todo lo que ha pasado. Prefiero 1000 veces la experiencia que tengo ahora. Y recientemente estaba yo hablando de vuelta con mi psicóloga, que le estaba contando un poco que le quería dar las gracias por el proceso que vivimos, porque como me fue en medio del COVID y por muchas cosas, pues no pude como despedirme de ella como tal. Y yo le decía a ella que una de las cosas que ha cambiado en mí en los últimos 7 años es que he decidido darle prioridad a la calidad que a la cantidad. Y eso lo aplico en todos los sentidos. Prefiero calidad a cantidad en comida, prefiero calidad a cantidad en estilo de vida, prefiero calidad a cantidad en amigos, prefiero calidad a cantidad en familia. Prefiero tener 2 o 3 miembros de la familia buenos, amorosos, cariñosos, fieles a mi lado, que tener a 300 miembros de la familia solo por decir que son familia, pero que al final me hagan más un mal que un bien. Que no todo el que está al lado tuyo de tu sangre diciéndote es que soy tu familia, de verdad actúa como tu familia. Y eso es un límite que cuesta mucho comprender. Eso no sucede de la noche a la mañana. Ahora, cosas por compromiso. Yo hace mucho dejé de hacer cosas por compromiso, pero por nadie, ¿eh? Ni por familia, ni por pareja, ni por amigos, ni por nadie. A mí me dicen, ¿quieres venir a esto? Y es una de las cosas, es curioso. Ya luego tendremos episodios hablando del tema de migración y de choques culturales. Es una de las cosas que a mí me ha enseñado España. Al sencillamente decir que no, si no te apetece algo. Y a mí me ha escrito una amiga y decir, hey, salimos, y yo he dicho, no, es que no tengo ganas. Tal cual. Y esa frase me ha quitado tanto estrés y tanto problema de mi vida. Y eso también es un límite. Es entender el que tú no tienes por qué salir con la gente por compromiso. Tú no tienes por qué hacer lo que los demás quieren solo porque, oh, es que no quiero quedar mal, no quiero quedar como el amargado, no quiero quedar como, no, mira, pues si piensan que soy un amargado, pues sí, pues lo soy, pues dejarme vivir. Todos tenemos nuestros momentos, todos tenemos nuestras personalidades, todos tenemos nuestras cosas, pero es muy importante delimitar cuando algo es negociable y cuando no. Hay situaciones en la vida que sí tenemos que aceptar. Hay momentos en los que tampoco, porque aquí entra un detalle. Hay gente que confunde el poner límites con, yo me las voy a dar de importante y a mí que ni me vuelvan a ver porque yo les escupo en la cara. Tampoco, ¿eh? Hay una frase que dice que la verdad sin empatía solo es crueldad.
tú por más sincero que seas sobre las cosas, si no tienes un poco de empatía con los que están a tu lado, al final no estás siendo honesto, solo estás siendo cruel. Sí es importante que tomes en cuenta los sentimientos de los demás. Es importante que tomes en cuenta el contexto de los demás, porque también hay veces que hay situaciones problemáticas, pero por el contexto en el que estamos. Hay momentos en los que discutes con alguien, pero no es porque haya un problema con esa persona, es porque los dos estáis en un momento de la vida en que hay alguna situación, un contexto que está agregando tensión y sencillamente tienes que esperar a que ese contexto pase. Y ya después puedes hablar del problema según en la situación y el contexto en que estéis. Entonces, aquí recapitulando y cerrando un poco todo el capítulo, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Número uno, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Es muy importante que nosotros entendamos quiénes somos y qué es para nosotros un límite, qué son cosas que estamos dispuestos a aceptar de los demás y qué no es negociable. Porque hay cosas que no son negociables, hay cosas que es lo que es y no podemos hacer más. Y luego, segundo, tenemos que tener esta conversación de manera abierta, honesta y de manera muy empática. Tenemos que entender a la otra persona que está al lado y escucharla. Entender que no se trata solo de yo hablar y tú te callas. No. Aquí yo hablo, pero luego vas a hablar tú. Y lo mismo tú me dices a mí también algo que yo no quiero escuchar. Pero es algo que es necesario. Entonces, eso también es un tema que hay que tomar en cuenta. Y por último, hay que tomar en cuenta que el poner límites o el tener claro que tenemos límites no es una excusa para alimentar a nuestro ego y sencillamente estar en tolerancia cero. Hay puntos en los que eres tú el que tiene que ceder. Hay momentos en los que eres tú el que tiene que dar el brazo a torcer. Y uno tiene que saber escoger bien qué cosas vale la pena pelearlas, entre comillas, y qué cosas no. Y cuando yo tuve esta conversación en su momento con mi madre, una de las cosas que yo le dejé claro a ella es que yo a ella ni la juzgaba, ni le iba a criticar las decisiones que había tomado en su vida, porque buenas o malas, esas decisiones son las que me dieron a mí un techo, son las decisiones que me dieron la vida que tengo y son las decisiones que me hicieron la persona que me hicieron, independientemente de que fueran buenas o malas decisiones. Yo no puedo juzgar a otro con la vara que yo no quiero que me juzguen a mí. Y yo tengo que entender que, hombre, lo mismo yo en su posición lo hubiera hecho peor. O a lo mejor mejor, no sé. Pero es muy difícil saber qué hubieras hecho en la posición de otro. Entonces, son conversaciones muy delicadas. Son temas muy delicados. Son problemas muy complejos. Pero es necesario tenerlos. Es necesario hablarlos. Es necesario hablarlos con calma, no dejar que los sentimientos tomen el timón, porque cuando tú tienes estas conversaciones en caliente, lo único que resulta es en una discusión y en una explosión donde todo el mundo se insultó, se gritó y no se solucionó nada. Y hay que saber delimitar también el carácter para estas cosas. Yo por eso el mayor consejo que os puedo dar para este tema es que si no lo tenéis claro, busquéis una ayuda terapéutica. La psicología es muy tabú en la generación anterior y todavía la nuestra no es 100% aceptada, ¿eh? No creáis que porque 2 o 3 influencers hablamos de salud mental, todo el mundo tiene claro que está bien el ir al psicólogo. Porque no es así, mucha gente todavía no lo ve claro. Y muchas veces tiene que ver con malas experiencias, porque también les digo una cosa. Si yo me hubiera dejado guiar por mis primeras experiencias de niño con la psicología, yo nunca hubiera ido a terapia ahora de adulto, ni hubiera hecho los procesos que he hecho. Porque mis primeras experiencias fueron nefastas. Pero topé con la suerte que conseguí una muy buena profesional y pude trabajar con ella en mi último proceso. Que ahí es donde tenemos que también entender otra cosa. No todo el que tenga un título es bueno. Y no todo profesional es el que tú estás buscando. Es un proceso más complejo y más adelante también iremos tomando pequeños capítulos de salud mental donde hablaremos del tema de escoger profesionales para la ayuda de salud mental, porque no es tan fácil como nada más ir al primero que tenga un título de psicología. Porque no
es así, eso como todo. No todos los médicos son buenos, no todos los contadores son buenos, no todos los administradores son buenos. Pues es un poco la misma historia. No porque tenga un título significa que es bueno. Hay que ver un poco la carrera, hay que ver las especialidades. No todos necesitamos al mismo tipo de psicólogo y el mismo tipo de tratamiento para la salud mental. Hay personas que vamos a necesitar psiquiatría o medicina. Hay personas que no. Hay personas que a lo mejor ocupan ir un par de meses y ya está. Hay personas que ocupan ir permanentemente toda su vida. Todos tenemos nuestros propios procesos individuales y son procesos que necesitamos tener. Y son procesos que son clave para que hagamos cambios. Si yo me hubiera dejado llevar por lo que sucedió cuando yo era chico, con mis psicólogos anteriores, yo no hubiera ido a terapia de adulto, yo no hubiera vivido con estos límites, yo no hubiera hecho estos cambios y yo creo que a lo mejor yo no estaría ni casado ni y me estaría llevando malamente con toda mi familia y estaría fatal de la salud. Porque a mí estas cosas me estaban enfermando, me estaban dando problemas físicos de salud, porque la salud mental se relaciona mucho con la salud física. Y todo esto yo lo logré cambiar porque decidí darle una segunda oportunidad al proceso, decidí ir con otro profesional y decidí empezar un camino. Y lo hice bien. Pero esto es mucho prueba y error y puede que lo intentes y lo hagas mal. Y puede que a lo mejor intentando tener la conversación de límites con tus padres, con tus tíos, con tus familiares, lo hagas mal. No pasa nada si haces algo mal. El problema no es hacer algo mal, el problema es cuando tú piensas que, bueno, ya está, lo hice mal. No, si lo haces mal, pues trata de arreglarlo, trata de solucionarlo, trata de corregir. Si tú has gritado, pues discúlpate. Si tú has hecho las cosas mal, discúlpate. Parte de los límites y la relación sana con la familia está también en admitir cuando tú has hecho algo mal y en tomar las decisiones. Y gracias a este camino que yo he tomado, yo hoy siento que tengo una muy buena relación con mi pareja. Y siento que estoy en este punto de mi vida porque pasé por eso. Porque yo creo que si no hubiera pasado por eso, a lo mejor yo no estaría aquí. Y a lo mejor no lo estaría haciendo como lo estoy haciendo. Y hubiera cometido muchos más errores de los que he cometido. Y sigo cometiendo errores. Pero ahora soy más consciente de ellos. Ahora trato más de corregirlos. Trato más de buscar la mejor versión de mí y de mis decisiones. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Los límites son necesarios. Estas conversaciones incómodas hay que tenerlas. Pero aplica en todo sentido. Así como tú vas a ver los defectos en tu familia que tú no quieres que entren en tu vida, tú tienes que ver tus efectos que afectan y corregirlos también. Aquí tenemos que sanar todos, porque si tienen que sanar tú a costa de que los demás se empeoren, pues no estás sanando ni estás haciendo un buen proceso. Esto es algo constructivo que se tiene que hacer entre todos. Si lo haces bien, a lo mejor quedas con menos miembros en tu familia cercanos, a lo mejor pierdes relación con algunos, pero te digo que con los que quedes en relación tendrás una mejor conversación. Otro consejo que a mí me gustaría daros en este sentido, que me hubiera gustado que alguien me dijera de más joven, es que a veces, y esto a lo mejor es un poco polémico, pero a veces pedirle consejo a los amigos no es tan buena idea. Los amigos tienen solo tu versión. Tus amigos saben lo que tú les cuentes y les dejes ver. Y muchas veces, a lo mejor tú eres el que está ocasionando el problema y tú eres el que está haciendo las cosas mal y no lo puedes ver porque un amigo te dice, sí, eso es culpa de él, esto es aquí. Y es normal, a ver, tú como amigo apoyas a tus amigos, tú vas a aconsejar en base a lo que te digan. Y si tú crees que de verdad es así, pues tampoco estás dando un mal consejo, le estás dando lo que tú ves con el contexto que tienes. Pero por eso es que yo para este tipo de procesos preferí y decidí irme por un profesional de la salud mental y fue mi mejor decisión. Porque entonces a mí cuando se me dijeron las cosas, se me dijeron desde un punto neutro, no desde una voz que me quería, no desde alguien que quería quedar bien conmigo, no desde un amigo, sino de un profesional que me dijo, si quieres hacer cambios tienes que hacer las cosas diferentes. Y si quieres hacer estas cosas, tienes que tener estas conversaciones. Y si quieres tener estas conversaciones, tienes que hacer este proceso en ti primero. Hoy en día se usa mucho la frase tóxico para todo, relaciones tóxicas, amigos tóxicos, familiares tóxicos. A mí no me gusta mucho porque una cosa que he aprendido es que si tú tomaste una mala decisión y tú
estás viviendo esas toxicidades, entre comillas, lo más probable es que tú también hayas sido tóxico con los demás y hayas tomado muchos de esos comportamientos e incluso hayas alimentado esas discusiones sin saberlo, sin darte cuenta. Sencillamente cuando te diste cuenta has participado de ello, y si no somos conscientes también de nuestros errores y nuestra participación en estos comportamientos inadecuados de la familia, no los podemos corregir bien. Ahí la clave está en entender que si algo está sucediendo es un comportamiento, no necesariamente la persona. Porque algo está sucediendo mal no significa que el problema es la persona involucrada. Significa que hay algo que tenemos que hablar y tenemos que arreglar. Ahora tenemos que entender que hay cosas que no tienen arreglo, que hay personas que la solución va a ser recortarlas de nuestra vida. Pero hay otras con las que no. Hay otras con las que el conversar honestamente va a abrir el camino para solucionarlo y llegar a una mejor versión de la relación, que sea más sana para ambos, y que el tener esa conversación es necesaria para corregir los errores que nosotros cometemos. Aquí la situación es que esos límites hay que ponerlos en todos los sentidos. Esa conversación hay que tenerla en todos los sentidos. Y hay que entender que el error que cometen algunos posiblemente también lo estés cometiendo tú sin darte cuenta. Y por eso ese proceso es necesario. Entonces, si podemos recapitular un poco cómo ha sido mi experiencia y qué es lo que recomiendo, tienes que pasar por un proceso de autoconocimiento, buscar ayuda si la necesitas, crear esos límites claramente, tener las conversaciones siempre de una manera respetuosa y clara, y a partir de ahí ir creando un nuevo camino en el que con los mismos o menos personas vas a formar una relación más honesta y más realista. Y con eso cerramos un poco lo que es el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado bastante y espero veros pronto, que tenemos temas mucho más interesantes. Muchas gracias por el apoyo que me habéis dado. Hasta luego.